No todos podemos tener el factor de curación de Wolverine para sanar las heridas en cuestión de segundos. En su lugar, poseemos un mecanismo llamado hemostasia. La hemostasia es un mecanismo de defensa que protege al organismo de las pérdidas sanguíneas que se producen tras una lesión vascular y se ha dividido en hemostasia primaria y secundaria. Hemostasia primaria. En la hemostasia primaria participan plaquetas a través de un sistema de adhesión, reclutamiento, activación y agregación para formar un tapón hemostático. La hemostasia secundaria es el proceso que conocemos como el sistema de coagulación sanguínea. El sistema de la coagulación es un mediador plasmático de la inflamación. Este sistema está integrado por una serie de proteínas plasmáticas llamadas factores de coagulación, nombradas en números romanos de acuerdo al orden en que fueron descubiertas. La mayoría de estas proteínas existen bajo condiciones fisiológicas en forma inactiva como simógenos, que son convertidos a enzimas activas por ruptura de uniones peptídicas. En este esquema se representan con el color verde. Existen también coenzimas representadas acá en color naranja. Una coenzima de especial importancia es el factor tisular, que es una proteína transmembrana que se expresa constitutivamente en los fibroblastos expuestos en una lesión vascular y puede ser inducida en monocitos, células endoteliales o macrófagos por estímulos de procesos proinflamatorios. Otro componente importante es la transglutaminasa, otro simógeno encargado de formar enlaces de fibrina para estabilizar el coágulo, y también en esta cascada es vital el papel del fibrinógeno. Es importante notar cómo para indicar la forma activa de los factores de la coagulación se le adiciona el sufijo A después del número romano. La cascada de coagulación tiene 3 fases dependientes entre sí, ya que no se expresan de manera aislada. Estas 3 fases son la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. Cuando se daña la pared vascular, las plaquetas sufren una serie de eventos como adhesión y agregación, estimulados por el colágeno y el factor de von Willebrand. Este factor media la adhesión plaquetaria, sirviendo como un puente entre el colágeno y la plaqueta, causando cambios morfológicos que indican la activación de las plaquetas. Esta activación también implica la liberación del contenido de los gránulos que están dentro de las plaquetas con sustancias procoagulantes y proinflamatorias. Algunas de estas sustancias son el factor plaquetario 4, la quimiosina CCL5, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante y la interleucina 1, que es producida luego de la activación plaquetaria. La fase de iniciación del sistema de coagulación comienza cuando la sangre entra en contacto con células endoteliales que expresan el factor tisular en sus superficies. El factor tisular se une al factor 7 activo y en presencia de calcio se forma un complejo que activa a su vez el factor 10. Este complejo también es el responsable de activar el factor 9 en pequeñas cantidades. El factor 12 activado o factor de Hagemann activa al factor 11, que a su vez activa también al factor 9. El factor 9 activado se une con el factor 8 activado para formar el complejo tenaza, que es el complejo encargado de activar el factor 10. Como podrán ver, el factor 10 juega un papel fundamental en el proceso de la coagulación. El factor 10 se va a unir con el factor 5 para formar el complejo protrombinasa, que es el encargado de activar la protrombina y formar trombina en este proceso. Y de esta manera generar lo que se conoce como la explosión de trombina. La cantidad de trombina formada de esta explosión está en suficiente concentración para activar más plaquetas y estimular la formación del coágulo de fibrina. La trombina rompe los fibrinopéptidos A y B del fibrinógeno para formar monómeros de fibrina insoluble.
La trombina también activa el factor 13 que ayuda a estabilizar el coágulo de fibrina. La coagulación y la inflamación presentan conexiones recíprocas. La activación de la coagulación lleva a la estimulación de mecanismos inflamatorios y viceversa. ¿Cómo es que la coagulación puede inducir inflamación? Existen muchas formas en que el sistema de la coagulación puede estimular un proceso inflamatorio. Por ejemplo, el complejo formado por el factor tisular y el factor 7 activado actúa sobre células endoteliales, macrófagos y monocitos y estimula la expresión de proteínas de adhesión leucocitaria. Cuando este complejo se une al factor 10, estimula la expresión de los receptores activados por proteasas o PAR, presentes en las plaquetas, monocitos, linfocitos, macrófagos, células dendríticas, mastocitos y células endoteliales. Cuando la trombina se une a estos receptores, provoca que las células liberen las quimiosinas contenidas en sus gránulos. Cuando las plaquetas liberan el contenido de sus gránulos, se puede decir que las plaquetas están activadas. La activación de las plaquetas conlleva también a la liberación de un ligando para el receptor CD40. Este receptor se encuentra en las células endoteliales vasculares. El ligando de este receptor estimula la producción de factor tisular y la liberación de citoquinas proinflamatorias. Además, promueve también el rodamiento y adhesión de leucocitos al endotelio vascular. Por otro lado, la trombina puede estimular directamente las células endoteliales vasculares y aumenta la actividad quimiotáctica de los monocitos. Además, estimula la producción y liberación de citoquinas proinflamatorias, particularmente el factor de necrosis tumoral y las interleucinas IL-1 e IL-6. También la fibrina formada como resultado de la coagulación y los fibrinopéptidos actúan de una manera proinflamatoria al activar leucocitos y estimular las células endoteliales para la producción de citoquinas proinflamatorias. En particular, los fibrinopéptidos poseen un efecto quimiotáctico en macrófagos, efectos vasoactivos e inducen a la secreción de interleucina 1 y de factor tisular en células de estirpe monocitaria. Ahora bien, ¿cómo es que la inflamación puede producir una coagulación? Los traumatismos, lesiones tisulares o disminución del riego sanguíneo en los tejidos pueden inducir también a la activación del sistema de la coagulación por una inflamación. El proceso inflamatorio reduce la actividad de anticoagulantes naturales. Además, interrumpe el funcionamiento del sistema fibrinolítico, que es el encargado por medio de la plasmina de frenar la formación de coágulos. También el proceso inflamatorio aumenta la actividad del sistema de coagulación, ya que provoca el aumento de las concentraciones de fibrinógeno y un aumento en la expresión del factor tisular. Las citoquinas generadas durante el proceso inflamatorio también juegan un papel muy importante en la activación del proceso de la coagulación, ya que inducen la expresión del factor tisular en las células endoteliales y los monocitos. Por otro lado, existe también una proteína llamada proteína C reactiva. Esta proteína inhibe el activador del plasminógeno y aumenta la agregación plaquetaria. Por último, la vía anticoagulante de la proteína C se inhibe durante la inflamación. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral inhiben la expresión de la trombomodulina, que es el receptor de la proteína C. Como la proteína C no se puede unir a su receptor, no se activa y se inhibe su actividad anticoagulante. La inflamación también puede tener efectos dañinos en el organismo y puede desencadenar problemas mayores relacionados con la coagulación. Un ejemplo de ello son los daños causados por la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda consiste en la inflamación del páncreas y tejidos cercanos a este. Los síntomas que presenta el paciente usualmente son náuseas, vómito y dolor abdominal. Las causas de esta enfermedad son muy diversas
y entre ellas están los cálculos biliares o el consumo de alcohol. Cuando se produce una lesión en este órgano, se activan zimógenos digestivos dentro del páncreas y factores de transcripción de citoquinas y quimiosinas. Esto último conlleva al reclutamiento de células proinflamatorias. La inflamación producida provoca una isquemia, es decir, provoca una disminución en la circulación sanguínea del páncreas, lo que provoca una trombosis intravascular microcirculatoria por la cantidad de citoquinas liberadas. Esto se detecta principalmente por el aumento de la concentración del factor tisular, la disminución de la concentración de anticoagulantes naturales, especialmente la proteína C y la antitrombina, y la disminución del activador del plasminógeno. Todos estos cambios son consistentes con la activación del sistema de coagulación por la inflamación local o sistémica. Dado lo anterior, la terapia para este tipo de enfermedad se basa principalmente en analgésicos y antiinflamatorios.